Imagina despertar cada mañana con una sombra que camina a tu lado aunque la luz del día ya haya llenado tu habitación. Esa sombra no tiene rostro ni nombre, pero la sientes en el pecho, aprieta, sofoca, roba el aliento. Es el miedo. No es el susto repentino que sientes al escuchar un ruido inesperado. Es el miedo que se instala, silencioso, como humedad en las paredes, hasta corroer los cimientos de tu paz. Vivimos en una época en la que el miedo parece un huésped habitual. Miedo a perder el trabajo, miedo a la enfermedad, miedo a que no haya suficiente para mañana, miedo al rechazo, miedo a no ser suficiente. Es como cargar una mochila llena de piedras invisibles. Nadie las ve, pero cada paso cuesta más. Lo peligroso es que con el tiempo uno se acostumbra a ese peso y empieza a creer que es normal vivir así. Desde la medicina sabemos que el miedo constante no es solo un estado emocional, es una señal química que pone al cuerpo en modo de alerta. Cuando alguien vive con temor, su sistema nervioso simpático está permanentemente activado. El corazón late más rápido, el cerebro produce más cortisol, los músculos se tensan y el sueño deja de ser reparador. Hay pacientes que acuden al consultorio convencidos de que tienen problemas cardíacos, úlceras o insomnio crónico, y al indagar descubrimos que la raíz es el estrés alimentado por el miedo persistente. Es como si el cuerpo estuviera corriendo una maratón sin moverse del sitio. Permíteme contarte de Rosa, una mujer de 46 años, madre de 2 hijos, que llegó a urgencias con palpitaciones, mareos y sensación de ahogo. Creía que estaba sufriendo un infarto. Tras múltiples exámenes, el corazón estaba sano, pero el médico le explicó que había estado viviendo bajo un nivel tan alto de ansiedad y miedo, por problemas económicos y familiares, que su cuerpo se comportaba como si estuviera en peligro real. Rosa lloró porque nunca había imaginado que el miedo pudiera enfermarla físicamente. Su historia es la de muchos que cargan miedos que no confiesan, pero que los están desgastando día tras día. El miedo no solo afecta el cuerpo, también hiere el alma. Va llenando los pensamientos de escenarios catastróficos y oscurece la forma en que vemos el futuro. Poco a poco nos va convenciendo de que nada cambiará, de que Dios está lejos o que se ha olvidado de nosotros. Y cuando uno cree esa mentira, comienza a vivir como un prisionero dentro de su propia mente. Es una celda sin barrotes, pero con cadenas invisibles. Piensa en el miedo como un ladrón silencioso que entra en casa sin forzar la puerta. No hace ruido al principio, apenas un susurro que te dice no podrás, no hay salida, no lo intentes. Y sin darte cuenta le das permiso para quedarse. Le das un rincón en tu corazón y pronto se adueña de todo el espacio. La persona deja de soñar, de actuar, de avanzar. Sus decisiones ya no nacen de la fe ni de la razón, sino de ese temor que dirige su vida como un titiritero oculto. El mayor peligro del miedo es que nos separa de la paz que Dios quiere darnos. La Escritura dice, el perfecto amor echa fuera el temor. Pero si el miedo permanece, bloquea esa paz, como nubes densas que impiden que los rayos del sol lleguen a la tierra. Y lo más triste es que muchas veces ese miedo no es producto de una amenaza real, sino de pensamientos que alimentamos cada día. Cuando el miedo no se entrega a Dios, se convierte en una carga imposible de llevar. Es como si caminaras por un puente angosto llevando sobre los hombros un saco lleno de piedras mojadas. Llega un momento en que no solo avanzas lento, sino que sientes que te vas a caer. Dios nunca pensó que viviéramos con esa carga, pero muchas veces la mantenemos porque no sabemos cómo soltarla. Quiero que pienses por un momento en la diferencia entre el miedo que avisa de un peligro real, como apartarte de un auto que viene a gran velocidad, y el miedo que se queda cuando el peligro ya no está. Este segundo es tóxico, no protege, no advierte, solo roba la calma. Y cada vez que lo alimentas con recuerdos, con malas noticias, con comparaciones y con la idea de que no habrá salida, ese miedo se vuelve más grande, más pesado y más dominante. Una paciente con trastorno de ansiedad me dijo alguna vez, siento como si estuviera atrapada en una habitación que se hace más pequeña cada día. Eso es exactamente lo que el miedo hace. Encoge el mundo hasta que solo ves paredes a tu alrededor. Pero hay una puerta, y esa puerta es aprender a confiar, a soltar, a entregar. Entregar el miedo a Dios no es una frase piadosa, es un acto de supervivencia. Quiero que entiendas que el miedo no es algo con lo que debas convivir el resto de tu vida. No es una parte de tu identidad, es un peso que puedes aprender a soltar. Hoy, mientras escuchas estas palabras,
Quizás te des cuenta de que llevas años cargando miedos que ni siquiera te pertenecen, miedos heredados de lo que viste en tu familia, miedos sembrados por malas experiencias, miedos alimentados por voces externas. La buena noticia es que no tienes que seguir viviendo así. Este es el comienzo de un camino para liberarte de esa prisión invisible. En los siguientes puntos aprenderás a reconocer las raíces del miedo, a cortar los hábitos que lo alimentan y a entregar todo eso a Dios para encontrar la paz que tu mente y tu cuerpo han estado anhelando. Hoy no se trata de ignorar el miedo ni de fingir que no existe. Se trata de admitir que es demasiado pesado para cargarlo solo y aceptar que necesitas soltarlo en manos más fuertes que las tuyas. El primer paso para vencer un enemigo es reconocerlo. Hoy has dado ese paso al escuchar que el miedo no es simplemente parte de ti, sino un huésped que ya no debe quedarse. El resto de este viaje te mostrará que la paz no es un sueño lejano, sino una promesa que puedes empezar a experimentar en este mismo instante si decides abrir la mano y dejar caer la carga. Para poder entregar tus miedos a Dios y vivir en paz, primero necesitas entender de dónde vienen y cómo se anclan en tu interior. El miedo no es un intruso reciente en la historia humana, ha estado presente desde los primeros latidos del corazón en la existencia del hombre. Es una emoción primaria que tiene un propósito de protección, alertarte del peligro y prepararte para reaccionar. Sin embargo, cuando ese mecanismo se queda activado sin una amenaza real, deja de ser protector y se convierte en un opresor silencioso que corroe la mente, el cuerpo y el espíritu. A ese miedo que se queda más allá de lo necesario es al que debemos ponerle nombre y aprender a entregarlo. La raíz del miedo tiene dos dimensiones inseparables, la emocional y la espiritual. En lo emocional, el miedo está ligado al sistema de defensa que se activa en el cerebro, específicamente en la amígdala, una estructura pequeña pero poderosa que dispara señales de alarma para ponernos en alerta. Esta reacción es útil si te encuentras frente a un animal agresivo o si debes frenar el auto repentinamente para evitar un accidente. Pero cuando el miedo no proviene de una amenaza concreta sino de pensamientos, recuerdos o anticipaciones de cosas que aún no han sucedido, el cerebro no distingue la diferencia. Activa las mismas hormonas, acelera el corazón, eleva la presión arterial y libera cortisol de manera continua. Con el tiempo, esto desgasta el sistema inmune, aumenta el riesgo de hipertensión, ansiedad crónica y trastornos digestivos. Es decir, el miedo no solo es un estado de ánimo, tiene un costo fisiológico que cobra factura silenciosamente. Desde lo espiritual, el miedo se alimenta cuando el corazón olvida en quién puede descansar. La fe es un ancla que ofrece estabilidad en medio de los vientos del temor. Cuando esa fe se debilita o se desplaza, el miedo encuentra espacio para crecer. No se trata de decir que quien tiene fe nunca siente miedo. Todos lo sentimos. La diferencia está en que, cuando la fe ocupa el centro, el miedo no gobierna. Por el contrario, cuando la fe se relega, el miedo toma el control y comienza a dictar las decisiones, qué hacer, qué evitar, hasta dónde atreverse. Esta raíz espiritual del miedo se manifiesta como desconfianza en el futuro, en los demás o incluso en el amor de Dios. Para comprender este peso oculto, es útil ver cómo se entrelazan las experiencias pasadas con el presente. Muchas personas no temen al fracaso en sí, sino a la memoria del dolor que sintieron cuando fallaron antes. Otras no temen la soledad presente, sino el recuerdo de un abandono que marcó su infancia. El cerebro humano, al no diferenciar entre el recuerdo vívido y el peligro actual, activa la misma respuesta de miedo, como si el pasado siguiera ocurriendo ahora. Esto explica por qué tantas personas cargan temores que parecen irracionales. No están respondiendo al presente, sino al eco de heridas antiguas. Desde el punto de vista clínico, existen casos donde el miedo se convierte en un trastorno que necesita atención médica y psicológica. Personas que sufren de ataques de pánico describen la sensación de estar muriendo sin razón aparente, sudor frío, dolor en el pecho, respiración agitada, sensación de pérdida de control. Son episodios intensos y aterradores que muestran cómo el miedo, cuando no se enfrenta, puede desbordar el equilibrio del organismo. He visto pacientes que han renunciado a trabajos, a viajes e incluso a relaciones por el terror que sienten ante circunstancias que antes enfrentaban con normalidad. Es un peso tan real como una cadena, aunque no pueda tocarse con las manos. Pero no podemos ignorar el factor espiritual, porque incluso cuando el cuerpo es tratado con medicación y terapia, si el corazón sigue aferrado al temor, la paz no termina de llegar. La Biblia repite decenas de veces la frase, no temas.
no como una exigencia irreal, sino como un recordatorio de que el miedo no debe tener la última palabra. Entregar el miedo a Dios significa reconocer que el control no está en tus manos, y que eso, lejos de ser motivo de angustia, puede convertirse en la fuente más profunda de tranquilidad. El miedo, cuando se vuelve crónico, también afecta el comportamiento. Alguien dominado por el miedo suele tomar decisiones impulsadas por la evasión. Evita retos, evita oportunidades, evita personas, hasta evitar la felicidad por temor a perderla. Esto crea un círculo vicioso, porque al evitar lo que teme, nunca comprueba que podía superarlo, y el miedo se fortalece. Es como un músculo que se entrena cada vez que le cedes el paso, se vuelve más grande y más dominante. Permíteme contarte el caso de Javier, un joven de 32 años que llegó a consulta por problemas de insomnio y gastritis recurrente. Al indagar, confesó que cada noche repasaba todos los errores del día y los convertía en catástrofes imaginarias. Temía perder el trabajo, temía enfermar, temía decepcionar a su familia. Aunque su entorno estaba estable, vivía como si el desastre estuviera a la vuelta de la esquina. Tras meses de acompañamiento psicológico y un proceso espiritual genuino en el que aprendió a confiar más en Dios, Javier logró reducir la ansiedad, dormir mejor y ver que gran parte de su angustia nunca había sido real, solo una proyección de su mente temerosa. El miedo también puede disfrazarse de prudencia o sentido común, lo que lo hace más difícil de detectar. Una persona puede justificar su inacción diciendo que prefiere no arriesgarse cuando en realidad es el miedo quien dicta su decisión. Lo mismo ocurre con relaciones afectivas. Hay quienes no se permiten amar de nuevo por miedo a sufrir como en el pasado. Este tipo de miedo roba oportunidades de crecimiento y felicidad, y al no ser confrontado, se incrusta más hondo. El peso oculto del miedo se alimenta de hábitos silenciosos que parecen inofensivos: revisar compulsivamente noticias negativas, rodearse de personas que solo hablan de tragedias, pasar horas en redes sociales comparando la propia vida con la de otros. Todo esto nutre la ansiedad y hace que la mente perciba peligro incluso donde no lo hay. En palabras sencillas, lo que alimentas con tu atención crece, y el miedo es un huésped que se vuelve gigante si lo alimentas cada día. Entender la raíz emocional y espiritual del miedo no es solo un ejercicio intelectual, es el primer paso para recuperarte. Mientras creas que el miedo es parte inevitable de ti, lo seguirás tolerando. Pero cuando reconoces que es una respuesta que puede regularse en lo emocional y entregarse en lo espiritual, entonces empieza a perder fuerza. Nadie puede sanar una herida que no acepta que existe, y el miedo no es diferente, hay que sacarlo a la luz para tratarlo. La clave para avanzar hacia la paz es mirar el miedo a los ojos, comprender su origen y decidir que no debes seguir al mando de tu vida. Dios no ignora tus temores, los conoce y está dispuesto a ayudarte a soltarlos, pero requiere que primero los nombres y admitas que necesitas liberarte de ellos. A partir de este entendimiento podrás comenzar el verdadero proceso de entregar tus miedos a Dios, dejando de vivir bajo el yugo de las amenazas imaginarias y empezando a experimentar la paz que tanto has buscado. El miedo rara vez surge de la nada. Casi siempre se alimenta de hábitos que parecen inofensivos pero que, día tras día, debilitan la paz interior y fortalecen la ansiedad. Para comprender cómo liberarte de los temores que te quitan el sueño, necesitas reconocer las conductas que los mantienen vivos. Es como intentar apagar un incendio mientras sigues echándole combustible sin darte cuenta. Por más que ores, medites o busques consuelo, si continúas practicando rutinas que despiertan y sostienen el miedo, la llama nunca se extinguirá. Uno de los hábitos más comunes y dañinos es la sobreexposición a información negativa. Vivimos en un tiempo en el que las noticias llegan en tiempo real y la mayoría de los titulares están diseñados para captar la atención mediante el miedo. Desastres, crímenes, crisis económicas, pandemias, conflictos. Cada vez que consumes este tipo de contenido en exceso, tu cerebro activa las mismas áreas que se encienden ante una amenaza real, manteniendo un nivel constante de estrés. Hay personas que despiertan y lo primero que hacen es abrir el teléfono para leer malas noticias o redes sociales llenas de quejas y comparaciones. Este hábito es como abrir la puerta de tu mente a un torrente de pensamientos catastróficos que, sin darte cuenta, siembran inseguridad. Los estudios en neurociencia muestran que la exposición constante a contenido alarmista eleva los niveles de cortisol, debilita el sistema inmune y aumenta la sensación de vulnerabilidad, aun cuando no haya peligro inmediato.
Otro enemigo silencioso es el aislamiento prolongado. Muchas personas, cuando enfrentan dificultades, tienden a cerrarse, a evitar conversaciones profundas y a limitar el contacto con otros. El aislamiento no solo priva al corazón de consuelo humano, también amplifica el diálogo interno negativo. Cuando pasas demasiado tiempo solo con tus pensamientos, sin una voz externa que ofrezca perspectiva, es más fácil que las preocupaciones crezcan desmesuradamente. La psicología social ha demostrado que el contacto con personas empáticas actúa como un regulador natural del estrés, disminuyendo los niveles de ansiedad y fortaleciendo el sentimiento de seguridad. Pero si te aíslas, tu mente se convierte en un eco de temores y ese eco termina sonando más fuerte que la realidad misma. El mal manejo del descanso es otro hábito que alimenta el miedo. Dormir poco, acostarse tarde con el celular en la mano o no tener horarios regulares para el sueño provoca que el cerebro no procese adecuadamente las emociones del día. Durante el sueño profundo, el sistema nervioso limpia toxinas y organiza los recuerdos. Cuando este proceso se interrumpe, las emociones negativas se quedan atascadas y se intensifican. Estudios clínicos han mostrado que la privación de sueño aumenta la actividad en la amígdala, la región cerebral encargada del miedo, haciendo que las personas sean más susceptibles a la ansiedad y la irritabilidad. Si vives cansado, tu mente se vuelve más vulnerable a los pensamientos de amenaza y te resulta mucho más difícil mantener la calma ante los desafíos. El consumo excesivo de cafeína, alcohol y sustancias estimulantes también juega un papel importante. Estos productos alteran el sistema nervioso, incrementan la frecuencia cardíaca y en personas con predisposición a la ansiedad pueden desencadenar ataques de pánico o agitación. Es común escuchar a alguien decir que el café no le deja dormir o que el alcohol le ayuda a relajarse, pero en realidad ambos pueden contribuir a la desregulación emocional, generando un círculo vicioso que termina debilitando la paz. Un hábito devastador pero común es la rumiación mental, esa tendencia a repetir en la mente los mismos pensamientos de preocupación una y otra vez, como si rebobinaras una película que solo muestra escenas de peligro. Este comportamiento refuerza las rutas neuronales asociadas con el miedo y hace que los escenarios imaginarios se sientan tan reales como los hechos. Es como cavar un surco cada vez más profundo en la misma dirección hasta que se vuelve casi imposible cambiar el curso de los pensamientos. La terapia cognitiva ha demostrado que detener la rumiación no solo disminuye la ansiedad, también mejora la calidad del sueño y el bienestar general. Hay otro enemigo disfrazado de prudencia: la sobreplanificación basada en el miedo. Esto ocurre cuando una persona siente la necesidad de controlar cada detalle de su vida para evitar cualquier posible contratiempo. Aunque la organización es útil, cuando se vuelve obsesiva crea una tensión constante, porque el mundo nunca obedece a todos nuestros planes. El exceso de control genera frustración y refuerza la idea de que solo se estará a salvo si todo sucede como lo imaginamos. Esta expectativa es imposible de cumplir y deja espacio para que el miedo crezca cada vez que surge un imprevisto. No podemos ignorar el impacto de las relaciones tóxicas. Hay amistades o vínculos familiares que se convierten en fuentes de miedo por sus críticas constantes, su pesimismo o su tendencia a manipular con amenazas emocionales. Permanecer cerca de personas que alimentan la inseguridad y el temor erosiona lentamente la paz interior. La ciencia ha demostrado que el estrés emocional crónico provocado por relaciones hostiles eleva la inflamación en el cuerpo y disminuye la capacidad de resiliencia. Rodearte de voces que te infunden temor y desconfianza es como intentar sanar una herida mientras alguien sigue presionándola. También está el hábito de compararse constantemente con otros. Las redes sociales, con sus imágenes editadas y vidas aparentemente perfectas, han intensificado esta conducta. Cada vez que alguien se compara y concluye que no alcanza los estándares de los demás, alimenta sentimientos de insuficiencia y miedo al rechazo o al fracaso. Este hábito drena la autoestima y aumenta la ansiedad social, impidiendo disfrutar de la vida propia y dificultando la confianza en el cuidado divino. Por último, uno de los hábitos más insidiosos es ignorar las emociones y callar el miedo, creyendo que reprimirlo lo hará desaparecer. La negación solo empuja el temor hacia lo más profundo, donde sigue operando en silencio y se manifiesta en el cuerpo con síntomas físicos, dolores de cabeza, tensión muscular, problemas digestivos. Reconocer el miedo no lo hace más grande, por el contrario le quita poder. Todos estos hábitos, el bombardeo de noticias negativas,
El aislamiento, el mal descanso, el abuso de estimulantes, la rumiación, el exceso de control, las relaciones tóxicas, la comparación constante y la represión emocional son como canales abiertos que alimentan el río del miedo. Cerrar esos canales es esencial para empezar a recuperar la paz. Comprender y desarraigar estas prácticas es un paso crucial antes de intentar entregarle tus miedos a Dios, porque es difícil soltar lo que inconscientemente seguimos alimentando. Tal como un médico no solo alivia los síntomas, sino que trata la causa de la enfermedad, tú necesitas identificar las fuentes que mantienen vivo el temor en tu vida. Cuando comienzas a cortar la provisión de estos hábitos, el miedo empieza a debilitarse y tu corazón se vuelve más ligero y más dispuesto a confiar. Reconocer estos patrones no es para sentir culpa, sino para despertar conciencia. Cada hábito puede cambiarse con esfuerzo, paciencia y sobre todo con voluntad de sanar. El miedo pierde fuerza cuando dejamos de darle alimento diario. Liberarte de estos hábitos tóxicos es como abrir las ventanas de una casa cerrada por años. Al principio entra polvo y frío, pero pronto circula aire nuevo y llega la luz. Así también, cuando sueltas las costumbres que alimentan el temor, la paz encuentra espacio para habitar en ti. Hay un momento en la vida en el que comprendemos que no podemos seguir llevando sobre los hombros todo el peso de nuestros temores. Es como llegar al borde de un río después de caminar kilómetros cargando un saco lleno de piedras mojadas, agotados, con la espalda encorvada y los pies al borde del colapso. Ese instante de honestidad, cuando admitimos que no podemos más, suele ser el primer paso hacia la verdadera libertad. Entregar el miedo a Dios no es un gesto simbólico ni una frase bonita para tranquilizarnos, es una decisión consciente, profunda y transformadora de soltar el control que nunca tuvimos y confiarlo a unas manos más fuertes que las nuestras. A nivel emocional, cargar con el miedo es vivir en una tensión continua que agota las reservas mentales y energéticas. Muchas personas creen que si no piensan en cada posible peligro, estarán desprotegidas, pero el resultado es todo lo contrario. El cerebro permanece en alerta constante, la musculatura se tensa, el corazón late más rápido y el sueño se vuelve frágil. No es extraño que quienes viven preocupados todo el tiempo terminen con gastritis, cefaleas tensionales, insomnio o palpitaciones. La medicina psicosomática ha demostrado que el miedo crónico interfiere con el sistema inmunológico y puede agravar o precipitar enfermedades. Entregar el miedo a Dios significa interrumpir ese círculo vicioso que desgasta el cuerpo al recordarnos una y otra vez que no tenemos que pelear solos. Pero el miedo no solo daña el cuerpo, también esconde cadenas en el espíritu. Cuando se instala en el corazón, nos hace creer que Dios está distante o indiferente, y esa mentira debilita nuestra confianza. Entregarle el miedo a Dios es, en esencia, reconocer que Él nunca ha perdido el control y que nosotros nunca lo tuvimos. Es como abrir la mano y soltar una cuerda que hemos estado tirando durante años, con las palmas ya lastimadas, tratando de arrastrar lo inamovible. No es un acto de debilidad, sino de sensatez. Admitir que el peso que llevamos no está diseñado para que lo carguemos solos. La fe cristiana enseña que no somos invitados a ignorar el miedo ni a reprimirlo, sino a presentarlo tal como es. En los Salmos se observa cómo el salmista expone con crudeza sus temores. Cuando siento miedo, en ti confío. No hay espiritualidad genuina en pretender que no tememos. La verdadera fortaleza surge al confesar el temor y depositarlo en las manos de quien puede transformarlo en paz. Estudios sobre espiritualidad y salud mental confirman que las personas que practican la oración de entrega experimentan menor ansiedad y una recuperación emocional más rápida ante situaciones de estrés. Esto se explica en parte por la activación de áreas cerebrales vinculadas al bienestar y a la sensación de seguridad cuando la persona siente que no está sola frente a sus cargas. Una de las metáforas más poderosas para explicar este proceso es la de soltar la carga en el río. Imagina que llevas sobre tus hombros un saco lleno de piedras que representan cada miedo. Miedo a la enfermedad, miedo al rechazo, miedo al fracaso, miedo al mañana. Te acercas a un río de aguas profundas y tranquilas, y una voz suave te dice, déjalo caer. Mientras sostienes el saco, una parte de ti quiere aferrarse a él porque ya es familiar, incluso el peso parece una compañía que no sabes cómo dejar ir. Pero cuando decides soltarlo y ves cómo el agua se lo lleva, sientes una ligereza que no habías experimentado en años. Ese río representa a Dios, un lugar seguro donde depositar aquello que te destruye.
Para muchas personas, entregar el miedo a Dios empieza con un gesto tan sencillo como hablarle en voz alta, con palabras propias, sin fórmulas complicadas. Esto me asusta, no puedo más con esto, lo pongo en tus manos. Aunque parezca algo pequeño, este acto tiene un efecto terapéutico real. La verbalización del temor ayuda al cerebro a procesar la emoción y a reducir su intensidad, mientras que el acto de entrega activa la sensación de apoyo externo, lo que calma el sistema nervioso. Es un diálogo que transforma, porque deja de ser un monólogo de preocupación dentro de la mente y se convierte en una conversación con alguien más grande que el miedo. Permíteme contarte el caso de Elisa, una mujer de 39 años que llevaba meses sufriendo ataques de pánico por el temor a enfermar gravemente. Había pasado por médicos, exámenes y tratamientos, y todo indicaba que estaba físicamente sana, pero el miedo seguía apretándola cada noche hasta hacerla sentir que se ahogaba. Durante la terapia psicológica, una de las tareas que se le propuso fue escribir cada miedo y luego leerlo en voz alta, diciéndole a Dios: «Esto ya no es mío para cargar, te lo entrego». Elisa comenzó a practicarlo cada noche. Al principio le parecía inútil, pero con el tiempo notó que los episodios de pánico disminuían. Aprendió que parte del poder del miedo estaba en su silencio. Mientras lo callaba, crecía. Al expresarlo y entregarlo, se debilitaba. Entregar el miedo a Dios también implica renunciar a la ilusión de control. Muchas veces creemos que si pensamos suficiente en los problemas o si analizamos cada posible peligro, podremos evitarlo. Pero esa sobrecarga mental no resuelve nada y solo aumenta la ansiedad. Dejar el control es aceptar que no todo depende de nosotros y que hay fuerzas, circunstancias y tiempos que escapan a nuestra influencia. Este acto de confianza libera al corazón de la obsesión por lo incierto y permite enfocarse en lo que sí está al alcance, vivir cada día con gratitud, cuidar el cuerpo, cultivar relaciones sanas y mantener viva la esperanza. Otro aspecto esencial de la entrega es el perdón, tanto hacia los demás como hacia uno mismo. Muchos temores nacen de heridas pasadas que nunca se sanaron, traiciones, pérdidas, palabras que lastimaron. El rencor actúa como una piedra más dentro del saco del miedo, porque mantiene abiertas las heridas emocionales y hace que cualquier situación presente parezca una amenaza. Perdonar no es justificar el daño, sino liberarse del peso que mantiene al corazón atado al pasado. Y para quienes buscan paz espiritual, entregar el miedo a Dios implica también dejar que Él sea el juez de lo que no podemos resolver por nuestra cuenta. Desde el punto de vista práctico, la entrega diaria se fortalece con hábitos sencillos pero constantes. Reservar un momento cada mañana para la oración y la gratitud, cerrar el día con un ejercicio de respiración profunda mientras se nombra cada preocupación y se entrega conscientemente, leer pasajes que fortalezcan la confianza y rodearse de personas que hablen vida y esperanza en lugar de miedo y fatalismo. Estos hábitos no solo nutren la fe, también generan cambios medibles en el bienestar físico, bajan la presión arterial, estabilizan el ritmo cardíaco y mejoran la calidad del sueño. Entregar el miedo a Dios no es un evento único que ocurre una vez y ya, sino un proceso continuo. Habrá días en que la carga se sienta más pesada y necesitarás volver a soltarla. Esto no es señal de debilidad, sino de humanidad. Así como el cuerpo necesita alimento todos los días, el espíritu necesita renovar la confianza día tras día. Cada acto de entrega es un recordatorio de que no estás solo en la batalla y que la paz no depende de que todo se resuelva, sino de que el corazón descanse aún en medio de la incertidumbre. Cuando eliges soltar el miedo y ponerlo en manos de Dios, empiezas a experimentar una paz que no proviene de las circunstancias externas, sino de un refugio interior. Es como entrar a un puerto seguro mientras afuera el mar sigue agitado. Las olas no desaparecen, pero dejan de golpearte directamente porque has encontrado un resguardo. Esta paz no es ausencia de problemas, es presencia de fortaleza. Es el regalo que llega cuando finalmente reconoces que el peso que cargabas nunca estuvo destinado a ser llevado por ti solo. En definitiva, entregar el miedo a Dios es rendir la carga, renunciar al control ilusorio, confesar las heridas, perdonar lo que ata al pasado y abrazar el hábito diario de confiar. Este acto, repetido con sinceridad, no solo calma el corazón, también transforma la manera en que percibes el mundo. Ya no caminas bajo la sombra constante del temor, sino bajo la certeza de que cada paso está sostenido por algo más firme que tus propias fuerzas. Es la rendición que no humilla, sino que libera.
el gesto humilde que abre la puerta a una paz que supera la lógica y que una vez probada se convierte en el refugio más seguro para el alma. La paz interior no llega por accidente ni como un regalo inesperado que un día aparece sin aviso. Es el resultado de una serie de decisiones conscientes y sostenidas. Vivir en paz mientras entregas tus miedos a Dios es como cultivar un jardín. No basta con arrancar las malas hierbas una sola vez, hay que regar, podar, nutrir el suelo y mantener el cuidado diario. Este punto es la hoja de ruta que te ayudará a transformar los principios espirituales y emocionales en acciones concretas que pueden aplicarse en la vida cotidiana, no solo en los momentos de oración, sino en cada gesto, pensamiento y hábito de tu rutina. El primer paso para vivir en paz es crear un espacio sagrado de inicio del día. Comenzar la mañana revisando el celular, respondiendo mensajes o leyendo noticias negativas es como abrir las puertas de tu mente al caos. En cambio, dedicar al menos 5 o 10 minutos al silencio intencional, a la oración sencilla y sincera y a expresar gratitud tiene un impacto directo en el sistema nervioso, disminuye el ritmo cardíaco, reduce la tensión muscular y genera un estado de calma que actúa como un escudo ante el estrés que inevitablemente llegará más tarde. La neurociencia confirma que iniciar el día con prácticas de gratitud fortalece las conexiones neuronales relacionadas con el bienestar y ayuda a la mente a percibir los desafíos con mayor equilibrio emocional. El segundo paso es ordenar el entorno inmediato. El desorden físico es un reflejo del desorden mental y a su vez lo amplifica. Un espacio abarrotado de objetos, ruidos y pendientes por resolver transmite al cerebro el mensaje de que hay demasiadas tareas inconclusas, lo que eleva los niveles de cortisol y mantiene la sensación de alerta. Comenzar por algo tan simple como organizar el escritorio, ventilar la habitación, desechar lo que ya no sirve y crear un ambiente limpio y luminoso genera una sensación de control saludable y permite que el espíritu descanse en un lugar seguro y ordenado. Un tercer elemento crucial es cuidar el cuerpo como parte del acto espiritual de vivir en paz. Muchas veces creemos que la fe y la paz son asuntos puramente del alma, pero el cuerpo es el vehículo donde ambas se manifiestan. Alimentarse con moderación, preferir alimentos frescos, mantenerse hidratado y realizar actividad física regular no son solo recomendaciones médicas, son actos de respeto hacia uno mismo y hacia el Creador. Estudios médicos han mostrado que caminar 30 minutos al día disminuye los niveles de ansiedad y favorece la liberación de endorfinas, hormonas que mejoran el estado de ánimo. Además, la práctica de respiración profunda y pausada, sobre todo en momentos de tensión, activa el sistema nervioso parasimpático, el responsable de la relajación y el descanso, lo que ayuda a frenar el torrente de pensamientos acelerados que alimentan el miedo. Un cuarto pilar es regular la mente mediante el control de los pensamientos. La paz no es compatible con una mente que repite incesantemente los mismos temores. Aquí entra en juego la práctica de la meditación guiada en la palabra de Dios o en frases que fortalezcan la confianza, así como la disciplina de reconocer los pensamientos intrusivos y reemplazarlos conscientemente con afirmaciones más saludables y realistas. Por ejemplo, sustituir todo saldrá mal por estoy haciendo mi parte y confío en que Dios me guiará en lo que no controlo. La psicología cognitiva respalda esta técnica. Al interrumpir el ciclo de rumiación, el cerebro aprende nuevos patrones que reducen el estrés. Un quinto aspecto fundamental es establecer rutinas de desconexión digital. Vivimos hiperconectados, expuestos a estímulos constantes que agotan la mente y perpetúan la ansiedad. Elegir horarios específicos para revisar redes sociales y apagar las notificaciones por la noche no solo protege el sueño, sino que reduce la saturación de noticias alarmistas y comparaciones dañinas. La paz requiere espacios de silencio, y estos solo pueden lograrse si limitas las interrupciones externas. El sexto hábito que debes cultivar es practicar el perdón como higiene emocional diaria. Guardar resentimiento es como almacenar veneno esperando que dañe a otro, cuando en realidad es el propio corazón el que se intoxica. El perdón no se siente al principio, se decide, y cada día que decides soltar la ofensa, liberas espacio emocional para la paz. La evidencia científica muestra que las personas que perdonan reducen los niveles de estrés crónico, fortalecen su sistema inmune y mejoran la calidad del sueño. Perdonar es, por tanto, un acto de sanidad física, mental y espiritual. El séptimo punto es mantener relaciones significativas y edificantes. El aislamiento, como vimos,
es terreno fértil para el miedo, mientras que la compañía empática fortalece la resiliencia. Rodéate de personas que te inspiren a ser mejor, que compartan palabras de aliento, que te escuchen sin juzgar y te recuerden que no estás solo. Ser parte de una comunidad de fe, un grupo de apoyo o simplemente mantener amistades saludables tiene un impacto medible en la disminución de la ansiedad y la depresión. Las interacciones positivas liberan oxitocina, una hormona que genera sensación de seguridad y apego, amortiguando el efecto del estrés. Una octava acción práctica es dedicar tiempo al servicio a otros. Cuando ayudamos, aunque sea en pequeños actos como visitar a alguien que lo necesita o escuchar a un amigo en apuros, desplazamos el foco de nuestros temores y activamos emociones de compasión y propósito. Diversos estudios en psicología positiva han demostrado que el voluntariado y los actos de bondad aumentan el bienestar subjetivo, reducen los niveles de ansiedad y fortalecen la sensación de sentido de vida. Además, la espiritualidad cristiana enseña que servir a otros es servir a Dios, y que esa entrega sincera se convierte en un canal de paz y gozo interior. El noveno hábito es cuidar el descanso nocturno como un santuario. Preparar el cuerpo y la mente para el sueño requiere disciplina, evitar pantallas brillantes al menos 30 minutos antes de acostarse, mantener una temperatura adecuada en la habitación, realizar una breve oración o meditación de gratitud antes de cerrar los ojos y permitir que el silencio sea profundo. Dormir bien no es un lujo, es una necesidad vital para restaurar el sistema nervioso y enfrentar el día siguiente con un espíritu más sereno. Por último, pero no menos importante, está la constancia. Ninguna de estas acciones funciona como un remedio inmediato. La paz se construye ladrillo a ladrillo con perseverancia. Muchas personas abandonan los buenos hábitos porque no ven resultados rápidos, pero la ciencia y la experiencia espiritual coinciden en que el cambio profundo requiere repetición diaria. Cada día que decides practicar estos pasos, aunque parezcan pequeños, estás fortaleciendo las raíces de una vida más estable y confiada. Vivir en paz no significa que nunca volverás a sentir miedo, sino que el miedo ya no dictará tus decisiones ni consumirá tu energía. Estas acciones prácticas no sustituyen la entrega a Dios, sino que la complementan, son la expresión tangible de esa confianza. Cada rutina saludable, cada límite que estableces, cada momento de silencio intencional y cada acto de gratitud son ladrillos que construyen un refugio interno donde la paz puede permanecer incluso en medio de las tormentas externas. Así, día tras día, conviertes la fe en hábitos visibles, y el resultado no solo se refleja en el corazón, sino en la salud, en las relaciones y en la forma en que enfrentas los desafíos de la vida. Si hay algo que puede inspirarnos a entregar nuestros miedos a Dios y buscar la paz, es escuchar las experiencias de quienes ya han caminado por el valle oscuro y lograron salir con un corazón en calma. Las historias reales tienen el poder de romper las barreras de la incredulidad, porque no se trata de teoría ni de discursos idealistas, sino de personas de carne y hueso que enfrentaron el miedo con lágrimas en los ojos y descubrieron que la paz era posible aun cuando las circunstancias no cambiaron de inmediato. Comencemos con la historia de Marta, una enfermera de 42 años que trabajaba en una sala de emergencias. Durante la pandemia, estuvo al borde del colapso emocional. La sobrecarga de trabajo, el miedo constante a contagiarse y la angustia de llevar el virus a su casa la mantenían en estado de alerta día y noche. Llegó a sufrir ataques de pánico antes de cada turno y en más de una ocasión pensó en renunciar. A pesar de los consejos médicos y el apoyo de colegas, no encontraba paz. Una noche, mientras intentaba dormir, recordó las palabras de su abuela: no cargues sola con lo que no puedes controlar, dáselo a Dios. Decidió orar con sus propias palabras, sin fórmulas ni discursos, simplemente confesando su miedo y pidiendo fuerzas para seguir cuidando a sus pacientes. No fue un cambio mágico de la noche a la mañana, pero con el tiempo notó que los ataques de pánico disminuyeron y que podía enfrentar cada día con un poco más de serenidad. Su situación laboral seguía siendo difícil, pero en su interior algo se había transformado. Ya no estaba sola con su carga. Otra historia que ilustra el poder de la entrega es la de Samuel, un empresario de 55 años que perdió su compañía familiar tras una crisis económica. Durante meses vivió consumido por el miedo a no poder mantener a su familia. Se despertaba de madrugada con el corazón acelerado y pasaba el día rumiando pensamientos catastróficos. Imaginaba perder la casa, el respeto de sus hijos, la dignidad.
Este ciclo lo llevó a desarrollar hipertensión y gastritis severa. Samuel buscó ayuda psicológica y, en paralelo, retomó su fe que había dejado de lado por años. Aprendió a dedicar unos minutos cada mañana a expresar gratitud por lo que aún tenía y a pedir sabiduría en lugar de angustiarse por el futuro. Poco a poco empezó a dormir mejor, a mejorar su salud física y a encontrar nuevas oportunidades laborales. Lo sorprendente es que la paz llegó antes que la estabilidad económica. Su entorno tardó en mejorar, pero su mente y su espíritu hallaron descanso cuando dejó de pelear solo con sus miedos. Quiero contarte también el caso de Lucía, una joven universitaria que había vivido con fobia social desde la adolescencia. Temía hablar en público, evitaba reuniones y constantemente pensaba que los demás la juzgaban. Esta ansiedad la mantenía aislada y con baja autoestima. Después de un episodio de crisis de ansiedad en clase, Lucía decidió pedir ayuda. Recibió terapia cognitivo-conductual para modificar sus pensamientos y comenzó a asistir a un grupo de jóvenes en su iglesia, donde encontró un ambiente seguro para compartir sus luchas. A través de la combinación de terapia, comunidad y práctica espiritual, aprendió a identificar los pensamientos que alimentaban su miedo y a entregarlos en oración antes de exponerse a situaciones sociales. Meses después, no solo pudo dar una exposición frente a su clase, sino que se ofreció como voluntaria para coordinar actividades en su comunidad. Su transformación no fue inmediata ni perfecta, pero experimentó una paz creciente que le permitió recuperar áreas de su vida que el miedo le había robado por años. Estas historias nos recuerdan que el miedo no discrimina. Afecta al personal de salud, a empresarios, a estudiantes, a personas de todas las edades y condiciones. Sin embargo, todas tienen algo en común. El miedo perdió fuerza cuando dejó de estar oculto y se compartió cuando fue reconocido y entregado a un poder más grande que la propia voluntad. La ciencia respalda lo que estas experiencias demuestran. La psicología narrativa afirma que contar la propia historia, especialmente en espacios seguros como grupos de apoyo o comunidades de fe, ayuda a reorganizar los recuerdos dolorosos y disminuye el impacto emocional del miedo. Compartir lo vivido rompe el aislamiento y permite reinterpretar los eventos con mayor esperanza. Además, estudios en neurociencia afectiva han encontrado que la oración y la meditación que involucran gratitud y confianza activan áreas cerebrales relacionadas con la calma y reducen la actividad en regiones vinculadas al miedo, como la amígdala. Es decir, hay un cambio fisiológico real cuando la persona aprende a soltar el temor y a confiar en que no camina sola. Consideremos el testimonio de Héctor, un paciente diagnosticado con cáncer avanzado. La noticia fue devastadora para él y su familia, las noches se llenaron de insomnio y las mañanas de ansiedad por lo incierto del futuro. Al principio intentó enfrentar la situación con fortaleza externa, pero terminó agotado y deprimido. Un día, en la sala de quimioterapia, conversó con otra paciente que le dijo: «Yo aprendí a dejar en manos de Dios lo que no puedo controlar, eso no cambia mi diagnóstico, pero me permite sonreír cada día». Héctor comenzó a practicar algo similar. Antes de cada sesión, respiraba profundamente y repetía en silencio una oración sencilla, pidiendo paz y fortaleza. Notó que no solo se sentía más sereno, sino que sus niveles de presión arterial se mantenían más estables durante los tratamientos. Su enfermedad no desapareció, pero pudo enfrentarla con un ánimo renovado, demostrando que la paz no depende de la ausencia de tormentas, sino de la fortaleza interior para atravesarlas. También es importante mencionar a Carolina, una madre soltera que perdió a su hijo en un accidente. Su historia es un ejemplo conmovedor de resiliencia espiritual. Durante meses vivió sumida en el dolor y el miedo constante a perder a su hija menor. Las pesadillas y el insomnio se volvieron parte de su rutina. Buscó terapia de duelo, pero fue el momento en que decidió rendir su dolor a Dios cuando comenzó a experimentar alivio. Encontró consuelo en acompañar a otras madres en duelo, y ese acto de servicio la ayudó a sanar. Aunque la herida de la pérdida nunca desapareció por completo, logró reconstruir su vida y encontró paz en medio del recuerdo. Todas estas historias reales revelan un principio universal. La paz no significa que todo estará bien de inmediato ni que los problemas desaparecerán. Significa que el corazón aprende a mantenerse firme y tranquilo aunque el mar siga agitado. El denominador común en cada testimonio es que la entrega a Dios, ya sea mediante oración, gratitud, comunidad o servicio, sirvió como un ancla que les impidió naufragar emocionalmente. Si analizamos estos relatos desde un punto de vista integral, vemos que la paz interior requiere la interacción de varios factores: la expresión emocional honesta,
que evita que el miedo se acumule en silencio, la práctica espiritual consciente, que refuerza la confianza y reduce el estrés fisiológico, la red de apoyo, que aporta compañía y perspectiva, y el servicio a otros, que da sentido al sufrimiento y disminuye el enfoque obsesivo en uno mismo. Estas claves no eliminan el dolor de la vida, pero transforman la manera en que la mente y el cuerpo lo enfrentan. Es posible que mientras escuchas estas historias pienses que tu situación es diferente, tal vez más compleja o dolorosa. Sin embargo, el punto no es comparar las circunstancias, sino entender que el principio de la paz en medio de la tormenta es el mismo: reconocer el miedo, no negarlo, buscar ayuda cuando es necesario, entregarlo a Dios con la confianza de que no tienes que cargarlo solo y permitir que a través de pequeños pasos la calma comience a echar raíces en el corazón. Cuando vemos que otros han atravesado situaciones límite y aún así lograron conservar la paz, descubrimos que esa serenidad no es un privilegio reservado para unos pocos, sino un recurso disponible para cualquiera que decida soltar la carga. Estas historias son faros que iluminan el camino, recordándonos que la paz no es un mito ni una promesa vacía, sino una realidad alcanzable incluso en los escenarios más oscuros, cuando el corazón decide confiar y entrega lo que le oprime a manos más grandes que las propias. Llegar hasta este punto del camino es ya una señal de valentía. Escuchar, reflexionar y permitirte enfrentar tus miedos para entregarlos a Dios no es un acto menor. Es un paso profundo hacia la libertad que anhelas. Muchas personas viven años atrapadas en el ciclo del temor y la ansiedad sin atreverse a detenerse para comprender lo que realmente les pasa. Tú, en cambio, has dedicado este tiempo a aprender y a abrir tu corazón. Ese simple hecho habla de un deseo genuino de cambiar y encontrar paz, y ya es en sí mismo un inicio de transformación. El mensaje que quiero dejarte grabado es que la paz no se encuentra cuando desaparecen los problemas, sino cuando decides rendir el control de aquello que nunca estuvo en tus manos. Lo que muchas veces nos roba el descanso no son los problemas en sí, sino la ilusión de que debemos sostenerlo todo con nuestra fuerza limitada. Al soltar ese control, el corazón aprende a descansar, porque deja de pelear batallas que no le corresponden. En palabras simples, la paz no llega cuando el mar deja de tener olas, sino cuando descubres que el ancla que llevas contigo es suficiente para mantenerte firme aunque la marea suba. Esta decisión de soltar es un acto que requiere disciplina, porque el miedo tiende a volver a tocar la puerta. Habrá días en los que sientas que retrocedes, que los viejos temores quieren ocupar de nuevo el espacio que habías vaciado. No te desanimes. Así como el cuerpo necesita alimentarse todos los días, el espíritu necesita renovar su confianza de forma constante. La paz se construye con actos pequeños, repetidos en silencio. La oración sincera al amanecer, el perdón concedido a quien te hirió, el agradecimiento por lo que tienes, la respiración profunda que frena la tormenta de pensamientos, la decisión de compartir tus cargas con otros en vez de callarlas. Quiero que recuerdes que la paz es como una semilla. Puede parecer frágil y pequeña, pero si la cuidas día tras día, germinará en ti hasta echar raíces profundas que resistan cualquier tempestad. Habrá días nublados, sí, pero las raíces bien cuidadas no se arrancan con el viento. La ciencia confirma que los hábitos de gratitud, el contacto con una comunidad de apoyo, la práctica del perdón y el descanso reparador generan cambios medibles en el cerebro, fortaleciendo los circuitos de calma y debilitando los de miedo. La fe, lejos de ser solo un consuelo intangible, se convierte en una fuerza concreta que transforma la forma en que tu mente procesa los desafíos. A lo largo de este viaje hemos visto que el miedo es un peso silencioso que daña el cuerpo, agota la mente y seca el espíritu, que existen hábitos que lo alimentan sin que nos demos cuenta, que la entrega a Dios no es una consigna religiosa, sino un acto real de liberación que interrumpe el ciclo de ansiedad, que la paz se construye con acciones prácticas y diarias, y que las historias de otros demuestran que siempre es posible hallar calma en medio de las tormentas. Hoy, el reto que te propongo es que dejes de postergar el inicio de este cambio. No esperes a que todo en tu vida se ordene para buscar la paz, porque quizás esa espera nunca termine. Empieza hoy con lo que tienes desde donde estás. Si al escuchar estas palabras sientes que una parte de ti quiere levantarse, aunque sea despacio, sigue esa voz. Empieza con pasos pequeños, escribe aquello que más te preocupa, ora con tus propias palabras para entregarlo, habla con alguien de confianza sobre tus luchas, ordena un rincón de tu casa para simbolizar el orden que quieres en tu interior.
Ningún paso es demasiado pequeño cuando se trata de caminar hacia la libertad. Cada gesto cuenta y cada día de esfuerzo deja huella. Quiero agradecerte profundamente por haberme acompañado hasta el final de este mensaje. Gracias por abrir un espacio en tu tiempo para nutrir tu mente y tu corazón. Gracias por no rendirte a pesar de las luchas internas que quizás enfrentaste mientras escuchabas estas reflexiones. Gracias por creer que es posible vivir de otra manera, con más calma y esperanza. Mi deseo es que todo lo que has escuchado no quede solo en palabras bonitas, sino que se convierta en acciones visibles que transformen la manera en que enfrentas tu día a día. Antes de despedirme, quiero invitarte con mucho respeto y gratitud a suscribirte a este canal. Al hacerlo, no solo recibirás nuevos videos con mensajes de fortaleza espiritual, consejos prácticos para la salud emocional y relatos inspiradores de personas que han superado sus propios miedos, también formarás parte de una comunidad que busca crecer junta, apoyarse mutuamente y construir un espacio donde nadie tenga que cargar solo con sus batallas. Suscribirte te permitirá acceder a contenido constante que puede acompañarte en los momentos en que más lo necesites. Cuando la ansiedad se haga sentir, cuando necesites recordar que no estás solo, cuando quieras aprender nuevos hábitos para fortalecer tu paz y tu fe. Aquí encontrarás herramientas respaldadas por el conocimiento psicológico y médico, pero también por la sabiduría espiritual que ha sostenido a millones de personas en los momentos más oscuros. Además, al suscribirte ayudas a que este mensaje llegue a más personas que, como tú, buscan luz en medio de su tormenta. Cada suscripción es una forma de extender la mano a alguien que aún no sabe que existe un camino hacia la calma. Juntos podemos crear una red que se apoye, que comparta esperanza y que construya un refugio para quienes se sienten al borde de rendirse. Te agradezco de corazón por tu tiempo y por la valentía de quedarte hasta el final. Mi mayor deseo es que hoy decidas dejar de cargar solo con lo que te pesa y confíes en que la paz es posible. Que cada palabra que escuchaste sea la semilla que, con tu constancia y la ayuda de Dios, dará frutos de serenidad y fortaleza para ti y para quienes amas. Te despido con profundo respeto y con la esperanza de que este sea solo el comienzo de una vida más ligera, más plena y más confiada. Suscríbete ahora, acompáñanos en cada nuevo episodio, activa la campanita para no perder ningún mensaje y permite que juntos sigamos sembrando paz en corazones que la necesitan. Gracias por estar aquí y que la paz que sobrepasa todo entendimiento sea el regalo que te acompañe desde hoy.